Caín y Arana Tato Yangarina y Tato Espirijaco y Rote Bajanei o Rote Subcomisión Desarrollo, Mujaca Ite Mojoatu, Momana Uribriva y Tato o Rote Roano te Estatuto, te Nojojanga o Tnapi Jaena y ahí me llena y un Tatu Caín, Jacaterena y Jau a Rote Roaero Orau o Teroero Estado. Oira Mato Irañay Nuneote Subcomisión, que a Paula Valenzuela, cuya te pugo Cojacatere, Orote Cona, Juetao, Atato, y quien es MAPSE. Comisionado Tabaripacomio Yorana, bienvenido. Comisionado Edgar Herederi, Yorana Corúa, Yorana, y Tato Ejamata y Teruanei. Arote Rua Roano, Arote Vanangarapanui, Arote Rua Roa, era Moaña y Te Roa. Paula, muchas gracias por asistir hoy día al programa de la Subcomisión de Desarrollo. Una de las preguntas más importantes que la comunidad es interesante de conocer, de cómo hoy día el museo funciona, de quién depende. Ya, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, comisionado. Y en este minuto el museo depende de este gran paraguas que es el Ministerio de las Culturas, que tiene dos grandes bases o piernas, por así decirlo, que por un lado está patrimonio y por el otro lado cultura. Nosotros dependemos de patrimonio, ¿ya? Lo que cuida, lo que ya se ha definido como que es parte de la cultura de los pueblos que hay que preservar y tenemos que hacer todos los esfuerzos por cuidarlo de la mejor manera para las futuras generaciones. Dependemos de ese ministerio. Cuando se habla de preservar no solamente la parte tangible o intangible, sino que todo las piezas arqueológicas que ha sido encontrado o donado o devuelta, sí. Eso es lo que se conserva. De hecho, los museos del mundo parten preservando lo material, los objetos materiales, pero esto a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos años se ha también abarcado todo lo que es inmaterial, porque es parte de la cultura también, de todos los pueblos del mundo. Como los talleres con los niños, como la Nuaísa que hace talleres, Caicay, el FIFO también. Todo lo que compone tu ser cultural, lo que te hace ser Rapanui, Mapuche, Aymara, Azteca. Sí. La pregunta siempre se escucha dentro de las distintas institucionalidades en la isla, siempre el tema financiamiento. En este momento, ¿cómo ustedes, el Museo MAPSE de Rapanui, solicita o tienen su financiamiento, digamos, distribuido en todo el año? Esto es súper engorroso, es una tarea que parte porque uno trabaja año calendario, pero esto es una tarea que parte en abril del año anterior, donde uno tiene que proyectar más o menos en qué va a gastar, para cuántos recursos necesita, y es una pedida. Una pedida que todos los años es una ilusión, porque cuando llega el año siguiente te dan una fracción mínima, con la que funcionamos apenas. Y tenemos que salir a pedir a la comunidad, a los empresarios, a otras instituciones que nos apoyen. Este año por primera vez tenemos un poco más de plata, pero siempre es algo que no está bien planificado, porque no coincide con lo que nosotros pedimos. Nosotros podemos pedir 100 y nos dan 20. Y tú tienes que hacer magia con 20. Y además, como esto es una especie de escalera, nosotros somos la base de la pirámide y vamos subiendo, tenemos que ser la dirección regional, competir con todas las provincias de la región, de la quinta región. La región a su vez tiene que pedir a nivel nacional. A nivel nacional va al ministerio, del ministerio a la billetera del Estado, que es Hacienda. Entonces son muchos los filtros que uno tiene que pasar y uno nunca consigue lo que quiere, y eso que nosotros pedimos plata con el tejo pasado para que nos den medianamente cercano a lo que necesitamos, igual no llegamos a cubrir nuestras necesidades. ¿Y cuál sería el compromiso en este caso del Estado o la diferencia que habrá a futuro si el estatuto se aprueba? ¿Cómo quedarían? ¿Quedarían lo mismo o...? Yo espero que no. Ya. Esto es algo que nosotros venimos pidiendo hace rato, independiente un poco del estatuto, y el estatuto viene como a ordenarlo y a promover que así suceda y con una orgánica, ¿ya? Pero nosotros llevamos décadas, diría yo, pidiendo autonomía. Desde que de hecho se dictó el 126 bis y se hizo este cambio constitucional, nosotros venimos haciendo énfasis en nuestras autoridades que este es un territorio especial, como lo dice,
que tiene particularidades propias, costos muy distintos al resto del país y una realidad para toma de decisiones que también es muy distinta. El chileno, mi gente, de repente no entiende los costos, cómo se toman las decisiones, que de repente hay cosas que acá son tremendamente relevantes y allá no lo son, y el tema político, centralista, es más relevante mantener ordenado un papel que apoyar al artesano, al artista, al cultor. Claro. Entonces, tú hoy día como directora del MAPSE, no te queda claro cómo quedaría la postura del museo si el estatuto se aprueba en cuanto a financiamiento, porque si tú pides 100 y te dan 20, y siendo de forma directa, compitiendo con varias regiones y nacional, queda poca esperanza para que cuando esté en manos propias de la etnia, no hay tanta garantía que te garantiza tener más recursos por lo que acabas de decir. No, todo lo contrario. Yo ya no tengo que competir, al menos con mi región, porque dependo directamente del nivel central. Pero tú dices de que hay ciertas cosas que son de mucho más importantes para nosotros acá en la isla, que el chileno no lo ve importancia. Entonces, ese factor también lo va... Una cosa es lo económico, que era lo que estábamos hablando, y otra cosa es la toma de decisiones, que es la segunda gran pelea que nosotros hemos dado. Pero puede ser influenciables también en la toma de decisión de financiamiento. ¿No? Se supone que, según lo que yo entiendo, el recurso llega directo para acá. Hay una billetera para lo que sería la provincia de Rapa Nui, para cultura, me imagino que para Conadi lo mismo, y me imagino que bienes nacionales lo mismo. No hay que andar mendigando, porque al final recibimos lo que en el resto de la región no se usa. Cada vez yo creo que tienen más sensibilidad respecto a la existencia de Rapa Nui, que Rapa Nui requiere recursos y más recursos de lo normal, de la media. ¿Ya? Pero yo creo que también, tan importante como eso, o asociado a eso, es la toma de decisiones. La toma de decisiones de las autorizaciones, por ejemplo, para los permisos que da el Consejo Monumento, que hay que estarle explicando todo el tiempo y se demora, no sé, 2 meses en tomar una decisión, cuando acá se podría tomar con la CAM local la decisión en 2 semanas. ¿Ya? Estudiado bien el caso, siguiendo, digamos, lo que dice la norma vigente, pero acá. Y lo mismo nosotros. Hoy en día, para nosotros como museo ha sido un retroceso incluso en el nuevo ministerio. Nosotros antes dependíamos de la DIVAM. Sí. Y eso era netamente técnico. Y todas las decisiones se tomaban en base a lo técnico. Hoy en día, el tema administrativo es horroroso y el nivel de poca autonomía que tenemos ya es abismal. Nosotros manejábamos cuenta corriente, manejábamos mercado público y tomamos las decisiones nosotros solos. Teníamos una cierta autonomía con la poquita plata que teníamos. Hoy en día no tenemos ninguna. Ninguna. Nos las quitaron todas con el nuevo ministerio. Y todo pasa por la dirección regional y lo que te digo, sensibilizar a cada nueva autoridad, a cada funcionario público que llega a hacer el trabajo directo con nosotros, es un desgaste tremendo. Eso tiene que estar instalado acá. Esas decisiones se tienen que tomar acá. Okay. Irote nohanga orote vananganea Paula ikimaineipa y teroera takatere hanga pa y joharo teroerote regiones kiterima quinta región y hokimeiki atire ojo kiteroerote ministerio o te hacienda morawama y temoni y teroer nohanga y angarina a atiro apa iraua kitetahi hare huetao aero o hau i atire horaeno teroaeno te estatuto moai penille he tapura e Rapa Nui i rote i atuena pa i na kaititika te no hanga o te taraera o kuanyeia korua penille he pu a mai mau hau i te roaero te tara mo te no hanga o te hare hapa o tao o tatou. Bueno, complementando un poco lo que dice la Paula, nosotros hemos trabajado en conjunto, por lo menos de los 2 años y medio que nosotros estamos en la subcomisión, ya estamos trabajando, hemos hecho un poco de complicidad con las oficinas locales para poder llevar este sistema tan burocrático y engorroso que no permite avanzar. No solamente pasa por un tema de presupuesto, sino que una cosa que dice la Paula, que es cierto, es que las tomas de decisiones que no tienen ninguna
está tan protocolizado, claro, está tan con una sola visión y que muchas veces esa visión no representa la realidad local. Entonces, en la práctica lo que se pretende acá es que justamente, primero, lo que nosotros llegamos a negociar en esta propuesta del Estatuto Especial, por lo menos estos 3 temas que es fundamental para el pueblo Rapa Nui. Uno de ellos es el tema del patrimonio y la cultura. Pedimos y negociamos con el gobierno, tiene que entregar a la administración del pueblo Rapa Nui. Segundo, hay que sacar desde Valparaíso para poder instalar acá. Tercero, lo que también nosotros negociamos con el gobierno, que va a quedar estipulado en la ley, que por lo menos el presupuesto que se entrega para el territorio a través de la quinta región no va a ser menos de lo que ha recibido hasta el día de hoy día. Eso va a garantizar... Que no es suficiente tampoco. No, es que tampoco no sabemos porque, como dice la Paula, tiene que estar compitiendo, es una decisión de la región. Entonces ya no es una decisión de la región. Y lo otro también que hemos pedido en muy reiteradas veces al gobierno, de que nos entrega por lo menos un presupuesto para esta propuesta del Estatuto Especial. O sea, nosotros no podemos, no vamos a permitir avanzar mientras no tengamos el presupuesto. Y eso están trabajando en eso, están las informaciones, porque la quinta región ya el Estado sabe lo que invierte en los territorios y tiene la información. Entonces, eso es un acuerdo que tomamos en la plenaria. Entonces, para la tranquilidad por lo menos de estos 3 ministerios o de estas competencias que va a ser traspasado al territorio, va a venir con un presupuesto. Obviamente nosotros ya estamos solicitando que nos entrega y va a garantizar de que no va a ser un lesde para arriba, pero no para abajo. Entonces, 2 cosas lo que dijo la Paula, que es claro. Va a tener el presupuesto de acuerdo y no va a estar compitiendo y decidiendo, porque muchas veces de los fondos que no llega a la isla porque es una decisión de la región. No es una cuestión de que por ley. Entonces esto va a ser por ley. Y lo otro, que muchas veces la gestión de la oficina local no prospera. Primero, no tiene el presupuesto, pero tampoco no pueden tomar decisiones cuando ellos quieren. Y eso es autonomía administrativa. Entonces, por eso le digo, esta propuesta por lo menos se garantiza esa parte, que es la preocupación, y por lo menos en la práctica, en la autonomía administrativa, muchas veces hemos trabajado con la oficina y hemos apoyado y hemos levantado, porque también es engorroso. Primero pertenecemos a la quinta región. Claro. Y como la quinta región no reacciona, no cumple, nosotros como subcomisión llevamos a los ministerios, al de patrimonio, y ahí planteamos los temas, impulsamos, bajamos muchos fondos por acá. Si hay fondos, el tema no es los fondos. El tema es como la voluntad. Con una propuesta de estatuto especial que es estipulado como una normativa, que el Estado está obligado a asignar cierto presupuesto, por lo menos en primera instancia, para estos 3 ministerios. Me gustaría hacer como un paréntesis nomás, porque además, solamente para que la gente lo grafique, tú mientras más cerca estás de la parte de arriba de la pirámide, de la caja, claro, más rápido tomas las decisiones y más plata consigues. Claro. Mientras más en la base y lejos de la parte de arriba de la pirámide, es más difícil y más lejos. Y esto implica estar de alguna manera más convenciendo, cerca, claro. Y teniendo una caja propia. ¿Ya? Que en este minuto eso no existe. Como te digo, siempre es un... Comisionada Tavari, mo tawarote no hanga o te tature o te vanangane a Paula Ruko Edgar ki maiyena te uipa i te roera peni kwanyanya te hua ai tato a te ra uhuru rahi i te kake o te roera o te tara ina heo ora mai pa kiro te piha no i tuturiko ra uhuru no o te aha o te roera peni tato pa i oro te roera te quinta región. Ka amai korua i te vanangamania Edgar pa e ki mai nei pe he korua anga mai ni angarina muhuki ro ai te noho hanga o ro te tara mo mai moi penie heo o te roa ro te estatu. Ai me hope o te faufa pa me ki mai ni la wane ararua manatano watan titika. Ake ite atiko pa te tangata penie tatu i te horani i pertenecemos ki te quinta región. Quinta región hoy es un panorama amplio, compuesta por muchas comunas.
presupuesto era ayer de Estado, quinta región, a veces no alcanzamos, pues tenemos meta, y otro paitato, ya. Con la nueva gobernanza, con la aprobación del estatuto, consideramos, legisla PNIE, Arapanui Mauá, tiene su propia gobernanza. Hasta tu miro de quinta región y me cojamos a Cautato, Quintara o quinta región. Este presupuesto directo Morapanui, moríamos a catere necesidad a tu tangata. Pero era te arero, pero era te salud, pero era te patrimonio. Ya, considerar también de que te proyecto neo de estatuto, considera el tema de libre determinación, el Tratado de la 169, el más importante, el Tratado de Voluntades. Hoy el Faufaut me ni oaja, ojamos a utatu pe muaka ojana que te taramo desarrollo tatu me. Y te ahora ni era kakaki lo tu tiro tatu para panu. Ya, que titi carame, que aprueba me. Heitera ve ahí un momento era más que titi que tatu problema. Hay mana otato, ta aquí me pedirá penie, cano hukiu iatu o katia kimai, ina, porque era el presupuesto directo mora panui, por desarrollar tato necesidades. Hay me opeo faufa, acá ite que ma hoy penie, proyecto ni o estatuto, ta es me era que ta es me impone mai de hau, me no y tatu que terá panui. Haz me opeo faufa, me ni ahora quiero que te diputado ahora, o Bretaña. La gran diferencia, o tato, o mato, y te me era, y na mato orumia tire, o ile va mi te rave ani, más se de mato que mato gobernanza, petahiti a. Atahiti pa, y te roa, va a ir media te harani te autonomía, en cambio a Purua, y no harani maua, entonces es un poco más difícil. Oíra, aprovecha tato, papá y tato, me hanga y no me, agamana huerto que te la panu penie, prauera, borrador, peniquiera, borra me tapura y no, porque se supone que para estado, era trago artículo, trago ítem para iruna. Tapi quieto penie, ahí me era pero no significa penie, peira mau, hoy quieres borrador, cae que te la panu del organismo que sea, o ni, borra, ka te goma, ka borra me pere ai ka papa te korua me. Ya matu pa kodipa, ma utianga era entrega ki a hau ki peni ai me hanga to matu tangata. Me ho pe ni me ho pe faufa. Ina oportunidade ni ko na wat nga ma o hierora, ko tu pre que era que a na cultura era ai un que nua, ira a, o era más difícil morar, menos difícil tato. Porque aku me tau ki te roero o te tara o rot pihani o te hapa o tau o tatu o te kainga. Nā korua ararima o te subcomisión e nanu ia ki a hau peni te hakatikaro ai te nohohanga o te tara mo te ngā pihani pene. Nā hoki atu ake a koe e hanyangi mua. Peira mau. Peira mau. Amatu pas comisionado urutahiro ama tu kilo tu trave atato. Kimiro ai trave. Era no te me evoe. E tu taua, vana taua. Era te me era va mai, era te me ina korwa mai po ita ko pe te mana o te tau. Ya. E o pe taua banana. Au kilo au a veces penie, ta eu banana e hamu au. Lamentablemente ahora me panja o banana. Eu tau e hamu. Eu tau e ki te karaktere o te nuera, ke me e hui hera wa amai ke me e ina. Pe me manea ana mau meni. Ya, o ira, pero te manea ana nia plantea mai ni o te roa o patrimonio, incluye ai o te tema o te estatuto. Ya. Incluye hei te presupuesto, hei presupuesto era kato ka kira pa. Ka o titi ka mai era pa kira pa. I te pa i te nuera ka gobierna era, mo tatou e vai, tai mo te estado. Elige cuente consejero, mo gobierna o gobau, mo no era guía y presupuesto con mía metara, topata mo te organismo ne, topata to patrimonio, topata mo peira. Vamos a contar tu quinta región. Te digo, para presupuesto, cabo mayera,
ina pe tātou ko wahi ki tētahi nu, i lo te tātou maua. En cambio, ara, presupuesto era te estado ki quinta región, tiene que tu hape ki tētahi comuna era, tātou pe comuna iti, así que tara era mo designa mai, pe tieta. Me hauhaa a te koa e noho mei ene i ro te ngā pihani o te MAPSE, ai roa te tainu no te CAM, o te patrimonio i rungi tatu kainga, i te roa era peni ra ua pe he katopaena, pe he kahakaterena. Nā pai era ua depende roa, o rote roa ene ki me ene paura, a rote roa ero te quinta región. Horera ka o meiera, titika meiera ki nei pehera ua ka topaera, ki aira ua ka hatuera ka gangaroa. Le estaba haciendo la pregunta que una de las cosas importantes también que hay que dar a conocer, si ya todos me están picando, es la conformación del equipo. Por ejemplo, si llegase a que el estatuto especial se aprueba, en este caso, ¿cómo quedaría MAPSE? ¿Bajo de quién va a estar administrándose? Según lo que yo entiendo, pasamos a depender como equipo directamente de la delegación, de la cabeza de la provincia. Y entiendo que con estas tres oficinas pasaría lo mismo, 3 ministerios. Pero también entiendo que de alguna manera seguimos dependiendo del ministerio técnicamente. Ahí creo que en el fondo es una bajada que todavía no está tan clara, pero que nos da la seguridad de que hay continuidad, no se cambian tus contratos, tienes permanencia y en el futuro también seguir pendiendo las plantas, o sea, la cantidad de funcionarios que necesitamos para trabajar también. Todo es el desde la plata, la autonomía y la seguridad laboral de la gente que hoy día trabaja y también pedir, porque estamos conscientes, nosotros somos 12, pero bienes nacionales, por ejemplo, están siempre al debe, siempre necesitan más. Entonces, también unas plantas suficientes, con la cantidad de gente suficiente para poder trabajar y hacer la labor que hay que hacer acá. A diferencia de otra oficina, en MAPSE quedaría bajo la administración de la delegación, porque es patrimonio, y no del GTE. No, en la misma composición que o del Consejo que va a quedar con el Ministerio de Bienes Nacionales. Las oficinas locales va a ser una oficina técnico, pero la administración y los presupuestos y las directrices y las priorizaciones va a depender de este gobierno del territorio que es el Consejo. Entonces van a ser una oficina técnica, pero ya no va a estar dependiendo de una seremía de Valparaíso y no va a estar dependiendo del Ministerio de la Cultura y las Artes y especialmente del Patrimonio. Esas competencias que tiene la directora actualmente nacional se va a traspasar a este gobierno del territorio con los presupuestos que hay, las decisiones, pero ellos siguen. Eso también es importante comunicar a la gente, de que por lo menos sigue siendo funcionario público, no se va a remover ningún cargo, van a ser también funcionarios del Estado, por supuesto, el gobierno del territorio especial también va a recibir fondos públicos, pero con autonomía administrativa, pero también ellos van a seguir siendo funcionario público, pero van a tener otras competencias, van a seguir las mismas competencias, pero va a depender distintos jefes, ¿me entiendes? No ya de la nacional. Administrativamente de la provincia, territorio especial, y lo que yo entiendo, porque también tuvimos nuestras reuniones como funcionarios públicos con la gente de la consultora. Sí, yo estuve en esa reunión. Igual quedan hartas preguntas y dudas, salieron muchas preguntas. Pero yo también entiendo que lo técnico, un poco las directrices de cómo actuar, la ley, qué sé yo, igual seguimos teniendo algún nivel de vínculo con nuestros ministerios de origen. Anterior, sí. O sea, uno podría interpretar hoy día que la autonomía administrativa va a ser un 40-60 o un 50-50. Es que yo entiendo que la administrativa es 100%. 100%. Administrativa. Perfecto. Y otra cosa es lo que nos mandata la ley. O sea, ¿para qué fuimos creados? El papeleo, la plata, todo eso administrativo. La razón de ser de nuestras oficinas. ¿Qué es lo que hacemos? Eso también tiene a veces leyes que tenemos que considerar y tenemos que buscarle el lado.
Y tenemos que realmente trabajar ya con la gente un poco del nivel central, pero en lo técnico. Como el caso del Consejo Monumento Nacional, claro, ahí, claro, que la última decisión siempre la toman ellos en todo caso. Exacto, y la idea es que sea ya no allá, acá, pero tenemos dudas, consultamos, necesitamos asesoría, necesitamos orientación, porque aquí no hay que inventar la rueda, aquí hay que sumar, no restar, sí, pero con autonomía. Sí, en el Consejo de Monumentos, por ejemplo, con el CAM, ¿ambos trabajan a la par o la decisión la toma CAM definitivamente, en este caso el Rapa Nui? Me imagino que vendrá Meraji o alguien de la CAM. Está invitada. Yo soy miembro de la CAM precisamente, soy parte de la CAM, y lo que puedo señalar es que la decisión, generalmente se respeta la decisión que se toma acá, pero no es vinculante. Ya. La toma Santiago en este minuto. Okay. Así es. Okay. Y lo que quería hacer como una salvedad, la velocidad, la rapidez. El tomar decisiones acá hace que todos los trámites, las acciones sean relativamente más rápidos, porque igual el Estado tiene su burocracia. Claro. Pero tener que ir a Santiago, esperar que se juntan una vez cada 15 días y de repente no les gustó el proyecto y quieren más información y se estira, y se estira, y se estira y te podéis demorar. Y no solamente acá, en todo Chile la gente patalea por la demora que hay precisamente en la toma de decisiones del Consejo de Monumentos para autorizar proyectos de desarrollo. Entonces, la toma de decisión del museo hoy día que está cerrado ya lleva mucho tiempo, viene de 14 meses, viene de la CAM, de la subcomisión. ¿Por qué hoy día el museo no está permitido a visitar los turistas, por ejemplo, que vienen de vacaciones? Bueno, legalmente la que corresponde a la administración corresponde a patrimonio. Y como dijo Paula, nosotros en este momento, por eso es importante el estatuto, porque nosotros como subcomisión tenemos una facultad consultiva, pero no resolutiva. Okay. Entonces esta propuesta nos da las herramientas legales que nos elevan las capacidades resolutivas, porque va a ser una ley constitucional. Y entonces ahí, si hubiera un problema como el caso del museo, por ejemplo, el gobierno del territorio especial tiene la facultad legal para intervenir y tomar decisiones como corresponde en bienestar de la comunidad. Pero actualmente, como está, la responsabilidad del museo corresponde a patrimonio. A patrimonio. Claro. A la directora nacional de patrimonio. La directora nacional de patrimonio. O sea, nosotros acá no pinchamos ni cortamos. Nada, absolutamente. Qué lástima, porque los pasajeros siempre preguntan por los museos. Así es. Pero fue una muy buena pregunta y un muy buen ejemplo. O sea, por ejemplo, eso se podría haber ya resuelto, no sé cómo, porque uno nunca sabe cómo se resuelven las situaciones, acá hace rato. ¿Definitivamente no dejan entrar a los pasajeros hoy día? Eso ya es por temas de intenciones de las familias. ¿Entiendes tú? Ellos no están conformes con... Se ha tratado de negociar muchas veces y no se ha logrado ningún consenso. Yo en lo personal también he tratado de hablar con las partes y lamentablemente no se ha dado, porque hay una fracción que no reconoce la legitimidad. ITA. ITA peña peira mauá y no mauá caijana. Y a través de eso ha sido imposible negociar. Entonces ellos continúan con su forma de protestar, tomando el museo y no... No, y a ti te lo era pejemo a tau y te jacatere hangote huay mai mua a que angarina te lo no penie kau y koru atato a hakato patemana utera hira o tiruhia o menta tu kainga enano iena muru mo mata ita i te roaena airo apa i te wa aieri haka ngoro oro mai mato iro te pihairo te hono i penie inaro kai puru i te opanien ka ono te tangata mata ita no. Yo decía de que en una oportunidad, en una reunión con Honoi, se mencionó de que la familia no ha cerrado las puertas del museo, que se permite la visita a los pasajeros. No es tan así. No, para nada. De hecho, en estos 14 meses, en algún minuto tuvimos incluso
haciendo nosotros la mantención y pudiendo revisar las piezas, y eso se cortó de manera drástica y definitiva a principios de julio. Ya, tampoco tienen acceso ustedes. Ni uno. ¿El museo mantiene un listado de inventario de las cosas que se protegen? Sí, pero eso no te ¿Y da no se ha garantía. trasladado desde el museo a un container en la zona de Orito? Solamente lo que hicimos. No, nada. Ya. Nada. Está todo allá adentro. Lo Ya. que único que hicimos fue desmontar la exhibición permanente, Ya. sobre todo las piezas más delicadas, Sí. y las pusimos en el depósito. Ya. Eso fue lo que hicimos en algún momento. Pero esto además fue de la noche a la mañana. O sea, nosotros no pudimos sacar información, salimos con lo opuesto. Es como cuando hay un terremoto, y fue... Debo decir que también igual, al menos el POTA, el líder, ha tenido como una buena trato con nosotros. Ha sido siempre bastante amable y correcto, nunca ha habido malos tratos, qué sé yo, pero claro, de repente ha ido variando y avanzando en su postura, y eso ha sido que sea más radical, y ya no, como te digo, desde julio no tenemos ni siquiera posibilidad de ir a cortar el pasto. Ya, un respeto igual en las decisiones. Bueno, y no sabemos qué está pasando con las colecciones, que es lo más lamentable. No tenemos ni una posibilidad. Por ejemplo, ponte tú que haya llegado un ladrón de fuera, por decirte algo, y rompió una puerta y entró. No sabemos qué ha pasado. Porque antes podíamos hacer estas rondas semanales, no abríamos a público, como atendiendo como al gesto de que pedía la familia, pero nosotros sí, sabiendo que están relativamente bien las colecciones. En este minuto no sabemos. Y eso el Estatuto Especial no tiene la facultad de tomar decisión, ¿o sí? No, sí tiene. ¿Sí tiene? Sí tiene, porque acuérdate que esto va a ser una ley, un rango constitucional. Un poco lo que estábamos hablando, que las competencias, que la decisión que tomó el Ministerio o Patrimonio con respecto a definitivamente cerrar y no haber llegado a un acuerdo con la familia, porque también es un tema, hay un tema más de fondo ahí que tiene que ver con temas de la tierra, restitución de derechos de la familia. Así es. Entonces tenemos que mirarlo de un concepto más global con respecto al problema. Ajá. Pero Patrimonio tomó la decisión y dijo, bueno, no hubo un acuerdo con la familia, no pudo avanzar, y ellos decidieron cerrar definitivamente y avanzar con el otro proyecto, que es el Museo de Baitea. Ya. Entonces, pero esa competencia que tuvo la directora nacional de Patrimonio de cerrar el museo va a trasladar, si tuviéramos en otro escenario, el gobierno del territorio especial va a tener esa competencia. Políticamente, probablemente la manera de resolver y enfrentar la situación sería súper distinta si esas competencias estuvieran 100% acá. Acá, claro. Totalmente. Habría una conversa interno, entonces va a haber la confianza, y además que obviamente un poco lo que nosotros decíamos, que por lo menos la composición de este gobierno, el 75% son Rapa Nui, obviamente va a estar a cargo de tierra también, y ellos va a tener la competencia también de resolver el tema de tierra y el tema del museo. Mira lo bueno que vamos a tener, porque va a ser mucho más ágil, mucho más rápido, y sobre todo las decisiones del pueblo Rapa Nui, que tiene el derecho de tomar las decisiones con respecto a estos temas. Y desde la mirada de Rapa Nui, porque es lo más importante. Eso. Se habla mucho que usted, la subcomisión de CODEIPA, la entrega de tierra en Baitea, yo sé que hubo una votación, exactamente el mismo proceso que el Estatuto Especial, que ya hay terreno destinado para hacer el nuevo museo. ¿En qué está la etapa hoy día? ¿Cómo está funcionando los trabajos en esa zona? ¿Se está avanzando? Siempre, como he dicho reiteradamente, con el Estado se avanza más lento que de lo que a uno le gustaría. Yeah. El tema administrativo, y como te digo, mientras más lejos estamos de la pirámide, más difícil. Y en este minuto se está trabajando en el concurso que se ganó el año pasado, que era como un dibujo, una gran idea de cómo se va a ver. Ahora hay que hacer la baja, que es todos los proyectos de especialidad, dónde va a ir cada enchufe, cómo hacer la parte eléctrica, se van a reciclar las aguas, se van a recolectar aguas lluvia, no sé, paneles solares, la cantidad de los espacios, estantes para los depósitos.
todo ese detalle que lleva un tiempo importante, eso es lo que se está trabajando en el ámbito de Baitea. También se está trabajando en sacar adelante lo que técnicamente se llama la obra de confianza, que es restaurar todo como el primer tercio de ese terreno, que es este museo homenaje, claro, que va a ser a todo lo que fue la época de la explotación ovejera. También están habiendo unos proyectos menores que son necesarios para apoyar el trabajo de este nuevo museo y este nuevo espacio, como el cierre, mecánica de suelo, ver que en esa mecánica de suelo no hayan sitios arqueológicos más abajo, claro, etcétera. Eso es un poco las 4 áreas, diría yo, frentes que se están trabajando y que sí, van un poco más lento de lo que uno quisiera. Temas que iban a estar resueltos ahora en este último semestre, probablemente van a estar medio apretados o avanzando ya el primer semestre del próximo año. ¿Alguna acotación? ¿Quiere agregar algo más? Agregarle un poco lo que, complementar un poco lo que dice la Paula. Hay que recordar de que el inicio de este proyecto fue tomado a través de una consulta indígena. Y también me acuerdo, en esa consulta también se preguntó cuántos son los metros cuadrados que se podía disponer, ¿no es cierto?, para la construcción de este nuevo museo. Entonces, lo que nosotros hicimos es volver a retomar el tema, porque es un tema que se había trabajado, se había estancado, y lo volvimos a poner dentro de las plenarias, las reuniones bilaterales, lo tomamos como prioridad, y justamente porque, bueno, tenemos este problema ahora que puede ser una solución, como tú dices, muchos de los problemas, el gobierno funciona mucho más lento. Entonces, y lo otro que quiero decirle, que patrimonio, por lo menos en el presupuesto nacional, porque ellos apalancan presupuestos para proyectos grandes, la posibilidad de que nosotros podemos tener las competencias resolutivas. También nosotros podemos también impulsar proyectos grandes, no solamente que tiene el presupuesto nacional que va por la parte operacional, administrativa, pero también el gobierno del territorio especial puede generar otros proyectos que van en la misma línea. Ajá. Y que puedan postular a otros ministerios, porque este es un trabajo no solamente de patrimonio, está el MOP, está otros ministerios que apalancan desarrollo social, que claro, apalancan fondos para bajar, porque este es un proyecto grande. Muy grande. Entonces, dentro del presupuesto que se asigna en el presupuesto nacional para la administración del museo, no va a ser abasto, y eso también permite la proyección de este gobierno del territorio especial, permiten formular proyectos grandes de infraestructura en varias áreas, no solamente que tiene que ver la conservación, el tema de la lengua, por ejemplo, también puede construir nuevas infraestructuras con características, por ejemplo, de la enseñanza de polinésicos, sacar a los niños, por ejemplo, en los colegios tradicionales y tener una escuela, por ejemplo, la experiencia de los Hongao Tereo. Ese es el mejor ejemplo, sí, pero ellos no están reconocidos por la ley. No tiene financiamientos formales y reconocidos. Educación. Y el impacto ha sido enorme. Entonces, este gobierno de territorio especial justamente va a servir para levantar proyectos y apoyar las iniciativas que tienen que ver con el tema de la conservación del interés local. Y de repente la ley no lo ve, porque el Ministerio de Educación es como monolítico. Entonces, por eso no entra en los financiamientos que ellos tienen. Hablando del estatuto especial, antes de finalizar nuestro programa, ¿en qué etapa está hoy día? ¿Cuántas entregas de información ha sido entregada en la familia o de forma abierta? Bueno, lo que definió la misma comunidad en la primera reunión de planificación eran 3 meses de entrega de información. Eso va a cumplir ahora el 15 de noviembre, termina esa etapa donde se ha entregado aproximadamente hasta ahora 45 familias y organizaciones, instituciones públicas. Hemos tratado de bajar la información a la comunidad para que esté informado, eso es importante, y también recibir el feedback de la comunidad. Como le decimos, esta es una propuesta no impuesto por el gobierno, trabajado a través de la subcomisión del gobierno, y todo lo que se recaudó
las mejoras, las observaciones con respecto a la propuesta. Ahora viene una etapa de tabulación y después, cuando viene la etapa, después del 15 de noviembre, viene la etapa de deliberación. Interna, donde el pueblo se junta, planifica, revisa, tabula la información que fue recibida y ahí vamos a poder decidir las observaciones que el pueblo dijo con respecto a esta propuesta, se va a incorporar y después de ahí el pueblo en la etapa de deliberación tiene que elegir su propio representante. Esto es muy importante, sí. Porque las personas que tienen que participar tienen que estar informados porque van a ir a representar al pueblo Rapa Nui para negociar de la mejor forma y con condiciones informados con el Estado. Así es. Esa etapa es clave. Y ojalá invitamos a la gente que en la etapa de deliberación participa porque vamos a tomar decisiones importantes. Y no nosotros, por favor, no nos mezcla porque muchas veces dice la subcomisión. Nosotros ya hicimos el trabajo. En la ley, en el convenio 169, hemos tratado de cumplir, o sea, esta etapa corresponde al Estado porque es un tratado que ha firmado el Estado y que hemos estado supervisando que cumplan las normas y las condiciones y los estándares de las consultas indígenas en Chile. Entonces ha ido pasando las etapas que corresponde, pero la invitación a la comunidad, estamos construyendo un futuro, o sea, no estamos hablando de una ley para 5 años, los próximos 50 años de la isla para regir a través de estas normas. Y hay que tomar con cierta responsabilidad, uno también como Rapa Nui tiene el deber de informar, escuchar y aportar, porque es lo que cuando la comunidad crece, porque está informado, participativo, y tiene interés de construir una ley en común para todos. Sí, comisionado, lo que ahora arriba aquí te guayaro te tere o tawa te vanangania Edgar pa iki mayena ta ku ui pa iki a korua peni ani konya korua hia hua ai hia no hanga o te nukunuku irungita tu kainga i tu uena iwa aiena te no hanga o pehe te hakatere hanga o te mana uena o te estatuto. Ai, me peo te faufa te mahingoa mo oku pa Rapa Nui. Siempre we hangaro a peni pehiwa a i te me pera o i me tato Paulo no era hi te tangata. I te apa i eu nga te información era mo te hua ai ya pa ia te ejemplo wa ai tuki e tu e rua e toru e ha ya me ho pe at faufa ia ia me nui pa me era e pa te hua ai e pa e hakaromo e opina e ture e tatake po ira mo wa tato ai ka tu ropa ki te o hipatano na pa ki ko ti atua era pene ye ha pa te roa pa yo te an a muy mai te tangata ki ro te anga ni i me ho pe at honu me ho pe at faufa uninko o te uma o tato o tire tato hakapiri informa anyan na pieta era penie y tu peite tu miate mahana penie mau peite entrega de información o meite hora era vananga te Rapa Nui vananga te hua ai de liberación e quien to meite me era hanga te Rapa Nui ki penie kai hanga matu ki me ai me hanga matu ai huri ho nga me era ki tatu manau ki tatu o hipariva mo te kainga mo te tangata i kioti he vai te tangata ta matou me ere mau ke atire he vai mai roti te Rapa Nui hainu ite hainu wangiangi mo tatu ai vai mo mau te angara mo representera ta matou mo kodi wanga matou wanga tano inkore pe penie piti ahuru tu ma hiti ot me ot na i roti kongres o te haka mo piti ahuru ma piti hiti atua o te nonoi te Rapa Nui i te me era. Ya, to me e hau na apa i roki kongreso. To mātou i te hora ni i ma umai. Ma umai ki nung te au mama, mohakaanga. I te anho i au e wawe pene ie ai wate nuu ina he tano ki te me era. Contraro a, porque eiro ate ra ua interesse. Tāku ki mora nu,
Cada que te cae que me mamá, mano de liberación, que delibera. Kaanga, hakapinta tu pahirapan nui. Y harán que me quiero ahorita, tacto que ahorita, tú que peneye, tío, más allá de tu diferencia, una ideología política, que me tatu a mejor peor nui, tatu hirapan nui. Hakapinta tu pahirapan nui, tatu kahuang engoengo, y con harera natata. Maururu bobororita, ngarahi ukiakoa. Oina. Tamatu tangani ma ueho ki te esta mo te rapa nui. E vai te rapa nui, I te raua tangata pahimero te ora kuatiare, na kotata. E vai te rapa nui, I te raua representante, ma u te anga era mo dialoga ki te esta mato, pu anot mato urima mai tapa. Mo te whai ia ngai riveri kuru I te no hanga o te roa nei ka ha awa atua rima ro atu. I piriena I ro te waha ero te harero ta veo toru mahane piriera I roto ia ngai te roa ere ki era he planificación. Huki e te ngā rapanui tato eri tu eri ranga mahana era toru peni pehera ua a imana uai I hangai muhaka tere I te noho hanga o ro te uinei o te estatuto. Ko te wānanga nei ki mai nei peni I te hoi ea huru mapai o te awa e nei o koro, ruti, ko mai iena he mau te tuahanga I te nohohanga o I te rangihanga ki te hua ai o I te matakihanga I te opani muhaka ngiangi moho atu korua I te mana uero te estatuto. Ki oti te roa era mai te hoi ea huru mapa pe mua tahi awa I hatu ere te rapanoi peneye he wa ai te deliberación. Hea te haura o te wānanga. Te mana utato ero te hua ai tato o nu tato ero ko piria ki te kope ere papa I ere ki ere he akta ra kope ki ere penie te hua ai tanto pera I ki ei pera I me ei pera ana ki oti me era ko te wānanga ki me era ia nei he tabulación muhaka ngang me penie hiera pa hua ai I ki ei penie ina ko tapura o hie ki ei he tapura a rotero erot voto. Ki oti te waha no deliberación era etahi awae. Hiu I te rapanoi mau ta nu neo te subcomisión. He vai rima tangata mo o awananga mo o runga I te nohanga ena o te estatuto kia hau. Ira horero te planificación peniki era I nei anaanga rame ta ma uke atire mo ngiangi. He vai korua hei tangata ku I te a, hakateire a, ku I te itwananga, I te mo korua at me era mo, tatua iu I penie pehe te horape. Ki oti ra tabulación era ra wananga era ko e amaya ho e hanere vese, he mau he piri ki te etau hamata tau o tatake me ni matu me ino I hangai mara o ki atu tanoa ina o tano mo vai te presnet me peir ki oti te roaera rua tapati pai o rotera me o toru tapati kore ho to ia angani pe me rua tapati ki oti he oho he anga I te roaera o te votación e te rapanui tato peira no hanga o da roteroa nei o te estatuto o te rauhuru me I angaroi rot koronui o te waikawa I angaroi rot te residencia, rauhuru no hanga, erot patrimonio to ko I te roa ina kuira, e te hua I moingai ko rua, pehe te hakatere hanga I te roa nei. Te wananga ho pea, I chore ro trapanui katuruera, ko papa I era o ina. Ante ina tatu ko tatake, hakatika he oho, peni pehe te manau, he tia ki tahi matahiti tatuan tapura, rima matahiti tatuan tapura ki te rona. Kuia te roa nei, muhaka re riweriwa ki te wahai, muhaka aingi riweriwa ki reo te menei. Paula, maurura tu kia koe o tu turmei angarina. Gracias por venir, compartir un poquito de la experiencia para que nuestra comunidad esté al tanto de cómo funcionan estos departamentos en nuestra comuna y cómo podría quedar a futuro si el estatuto se aprueba. ¿Algo que mencionar a despedirse de la comunidad? Nada, agradecer la invitación, la oportunidad de contar desde adentro cómo esto nos beneficia, la verdad, porque es volver un poco a la autonomía que teníamos antes de entrar al ministerio y facilita el trabajo tanto de nosotros como también de la STP y el Consejo Monumento. Espero que tengan oportunidad también de hablar con ellos y gracias, Maururo, a toda la comunidad, pero también por
escucharnos y saber cómo es el sentir desde adentro de este trabajo tan bonito que es preservar la cultura, el patrimonio y también el patrimonio inmaterial. Personalmente quiero darte las gracias. Efectivamente se han trabajado mucho con idioma Rapa Nui, han hecho talleres en idioma Rapa Nui de rescate de patrimonio con NUAS y coro en nuestra comuna. Esa motivación de incentivar a nuestros hijos de conocer el patrimonio. Así que realmente muchas gracias por querer a nuestra comuna y nuestra gente Paula. Así que Maururu te corua te comisionado por tapatita tu Pirinei, Maururu corua arroja aquí te hua ai tapatienta tu en Pirijaco te hua Maururu y Orana. Y Orana corua.